Bueno, hermanos, vamos a la palabra de Dios en esta mañana. Amén. Voy a pedir que abran sus Biblias, por favor. Allá, la primera carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses. Primera de carta a Tesalonicenses en el capítulo 4. Siempre nosotros que vivimos en este mundo y desde que tenemos uso de razón, desde que nos acordamos, todos los días han sido igual. Los días pasan, otros días vienen y todo es igual, todo es lo mismo. Lo mismo ha sido por muchos y largos años. Un día se acaba, otro día viene, y el que viene se va y viene otro. Nos hemos acostumbrado a ese estilo de vivir, a esa forma. Y en la palabra de Dios encontramos acerca de un día especial, un día que será diferente a todos los demás días, un día singular, un día particular. Cada que un hermano parte con el Señor, cantamos una alabanza. Cuando la trompeta suene en aquel día final. Y hay muchas alabanzas, muchos cantos que hablan en referencia a ese día cuando suene la trompeta. La palabra de Dios nos enseña acerca de ese día. Nuestro Señor Jesucristo habló acerca de ese día. El apóstol Pablo también en sus cartas habló acerca de ese día, y parece que ese día está velado, está escondido, o ese mensaje, mejor dicho, acerca de ese día está ahí escondido, porque realmente muy pocos podemos pensar en ese día. Muy pocos nos ponemos a imaginar que ese día puede ser el día de mañana. ¿Cuántos amanecimos hoy pensando que hoy puede ser el día en el cual puede sonar la trompeta de los cielos y que el Señor venga por sus escogidos, por nosotros como su pueblo? En este año que empezó y que llevamos ya alrededor de 5 meses de este año transcurrido, ¿cuántos empezamos este año pensando que en este año, un día de este año, puede suceder que suene la trompeta? ¿Cuántos creemos que un día la trompeta va a sonar? Que va a ser el día en el cual el Señor nos lleve. Pero ¿pensamos en ello? ¿Pensamos realmente en ese día? Cuando en ocasiones he visto algunos videos en YouTube, de repente ahí sale y dice: se oyeron las trompetas en tal país, y es algo que llama la atención, y se reproduce el video con el objetivo de escuchar las trompetas. Sin embargo, las trompetas de las cuales nos habla la palabra de Dios no solamente se van a oír en un cierto lugar o en un cierto país o en una cierta región, sino que son trompetas que van a ser tocadas en los cielos, y que de los 4 puntos cardinales de la tierra se va a escuchar el sonido de las trompetas. Quiero en esta mañana predicar un tema que he titulado El día que suene la trompeta. El día que suene la trompeta. Vamos a dar lectura la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18.
Porque ese día que va a ser sonado las trompetas, van a ocurrir una serie de cosas. El día en que la trompeta va a sonar en los cielos, van a ocurrir muchos eventos y que nosotros no debemos de ignorar. Dice la palabra de Dios, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a orar. Bendito Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Te rogamos que sea de mucha bendición, de exhortación, Señor eterno, para los que estamos en este lugar, para aquellos, Señor, también quienes en algún momento verán, Señor, este mensaje a través, Señor, de esta transmisión. Te rogamos, Padre, que seas tú usando tu palabra, Señor, en la vida, en el corazón de cada persona que pueda recibirlo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén, amén. Este evento que viene por delante es un evento que nos debe de alentar. El apóstol Pablo termina el capítulo 4 diciendo en el versículo 18: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos los unos a los otros implica que debemos de amonestarnos y que constantemente debe de estar en nuestra mente acerca de ese momento, acerca de ese tiempo, de ese día único, de ese día especial, de ese día, hermanos, que será un día completamente diferente a cualquier día de la semana. Un día es igual a todos los días, pero va a haber un día en especial, un día singular, un día diferente. Definitivamente uno de los temas que más despierta nuestra atención en la palabra de Dios es el que está relacionado a su segunda venida. ¿Ha pensado usted en la segunda venida de su Señor? ¿Ha pensado usted en el momento cuando Él venga realmente? La segunda venida del Señor es algo que debe de estar guardado en nuestro corazón. Usted debe de atesorar esta esperanza de que un día el Señor va a venir por su pueblo, y si usted forma parte del pueblo de Dios, el Señor viene también por usted. La palabra de Dios nos da un mandamiento que nosotros debemos de hacer de acuerdo a este día que nosotros estamos esperando. Y la palabra o el mandamiento que Dios nos da es de que nosotros debemos de velar, de estar preparados, de estar conscientes. La palabra velar implica que nosotros siempre debemos de estar prevenidos, porque no sabemos cuándo va a suceder este momento, y algo que nosotros debemos de hacer es velar. En el mensaje a la iglesia de Sardis, el Señor le dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás
¿a qué hora vendré sobre ti? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. El cristiano, el Hijo de Dios, tiene que saber que su Señor viene pronto. Todo hijo de Dios debe de saber que va a haber un día en el cual se escucharán las trompetas en los cielos. Y ese día será un día final, un día de decisión, un día en donde el pueblo de Dios realmente que estuvo esperando esa promesa de su advenimiento, va a ser un día de regocijo, de júbilo. Hay otra alabanza que a lo mejor no es muy conocido. Yo recuerdo lo cantábamos de niño, cuando yo era niño, ahí con mis papás. Y esta alabanza dice: cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida, dice, daremos al Señor. Porque ese debe de ser el deseo en el corazón del cristiano que está esperando la venida del Señor. Nosotros debemos de estar gozosos, sabiendo que ese día, cada vez que pasan los días, se va acercando. Un mandamiento dado por el Señor entonces es: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate, tenlo presente siempre y guárdalo, dice. Guarda esta palabra, guarda esta promesa en tu corazón, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es un hecho, como lo fue cuando nació en Belén. La diferencia en ambas venidas es que mientras en la primera casi nadie supo de ella, en la segunda venida dice la palabra de Dios que va a haber un sonido que va a identificar el regreso de nuestro Señor Jesucristo, y se tocará la trompeta. Versículo 16 una vez más: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Algo que causa espanto en el corazón de las personas es escuchar un ruido extraño. Recuerdo que cuando llegamos aquí a Cardel, lo he compartido con ustedes, nosotros no sabíamos que el tren pasaba aquí por la ciudad, y estábamos a esas horas de la madrugada y de repente escuchamos un sonido muy raro, un sonido muy extraño. ¿Qué era eso? No sabíamos qué era eso, y sí nos espantó. ¿Qué podía ocasionar ese ruido? Y luego el ingenio también con sus ruidos de las 7 de la mañana. Y decíamos, llegamos aquí nada más para que el Señor nos lleve, no hemos hecho nada, pues está mejor, ¿verdad? Pero realmente algo desconocido que capta nuestro oído es algo, hermanos, que produce una sensación de temor en nuestro corazón. Sin embargo, para la vida del cristiano, el sonar de las trompetas no debe de ser algo que cause temor, sino que debe de ser algo que cause regocijo, por cuanto ese es el sonido que nosotros estamos esperando desde el momento en el que nosotros supimos que el Señor va a regresar por nosotros. El Señor va a regresar por mí. Este anuncio, este sonido de la trompeta tendrá que ver entonces con el evento que sucede después de que la trompeta suene. Este anuncio tendrá que ver con lo que la iglesia ha estado esperando por muchos siglos, y tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. El toque de la trompeta de Dios será para despertar a los que duermen y anunciar a los que viven que su Salvador ha venido para llevarlos al cielo. Fíjese qué potente es ese sonido, y qué singular es ese sonido, que no lo oirán solamente los que viven,
los que estamos, si es que no hemos muerto todavía cuando suene la trompeta, sino que es un sonido único que también lo escucharán aquellos que han muerto en el Señor. Todos aquellos que partieron antes de que el Señor regrese escucharán ese sonido de la trompeta y resucitarán, dice la palabra de Dios. Eso es algo realmente maravilloso. Eventos que van a suceder, eventos, hermanos, que probablemente nosotros vayamos a ser testigos presenciales, testigos oculares, en donde podemos ver todo lo que va a suceder. Cuando la trompeta suene en aquel día final, se afirmará el cumplimiento de las más grandes promesas que se ha dado o que nuestro Señor Jesucristo dio para los que hemos creído en Él y para los que le hemos aceptado. Versículo 16, una vez más dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor descenderá del cielo. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo no está en una tumba. Él no está muerto, sino que Él ha resucitado y ha ascendido a los cielos, a la diestra de su Padre. Y desde ahí una vez más va a regresar por su pueblo, va a regresar por su iglesia. Y el versículo 16 dice: el Señor descenderá del cielo. El arrebatamiento de la iglesia entonces nos plantea un hecho insólito. Un hecho, hermanos, que el problema del cristiano es que no puede entender esto. Y como no lo entiende, muchas veces no cree que esto es una realidad. El hombre, para romper con la llamada ley de la gravitación universal, que sostiene la atracción de dos cuerpos en el espacio, tuvo que inventar la ley de la aerodinámica. Y esta ley permite que logra mantener un objeto en el aire volando en un espacio y en un tiempo determinado. Sin embargo, esa ley no puede evitar que todo lo que sube tiene que bajar. Vemos que un avión despega, pero después ese avión, después de un recorrido, después de una distancia que ha recorrido, tiene que bajar forzosamente. Cuando Cristo venga, se tocará la trompeta y esa ley, amén, no puede evitar que todo lo que sube tenga que bajar, sino que el lugar del cristiano será allá en los cielos. Cuando Cristo venga, hermanos, se tocará la trompeta de Dios que está anunciando que Él regresa entonces en cumplimiento a su promesa. Y las almas, dice la palabra de Dios, también escucharán el sonido de las trompetas y se levantarán en el día de la resurrección. Vemos cómo la palabra de Dios nos enseña de este día. Es un día en el cual nosotros debemos de estar preparados, esperando, velando. Velad, dice la palabra de Dios, porque no sabemos cuándo será, pero una cosa sí podemos hacer, y es el de estar preparado. Hay una sola voz de mando que el Señor dará a quienes, a los muertos y a los vivos que obedecerán a esa voz. Esa voz es la voz de Cristo que ha triunfado y que será escuchado para que todos aquellos que le temen y a todos aquellos que han esperado su regreso, su venida, estarán dispuestos a recibirlo también en el aire. Versículo 14 dice la palabra de Dios: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Él. Qué promesa maravillosa podemos encontrar en la palabra del Señor cuando hablamos o entendemos acerca de lo que nos espera a nosotros como cristianos.
Pero el mandamiento, el llamado que Dios nos hace es que nosotros debemos de velar, debemos de estar preparados. Nosotros debemos, como hijos de Dios, estar preparados para este momento. Se cuenta que un hombre multimillonario se compró una isla muy remota, en donde él visitaba esa isla, su isla, una o dos veces al año a lo mucho. Pero en ese lugar él tenía gente trabajando, gente que se ocupaba de cuidar y de preservar ese lugar. Él les pagaba muy bien y él no avisaba, él no decía cuándo iba, pero los que trabajaban en ese lugar sabían que en cualquier momento él podría visitar su playa. Una reportera fue a ese lugar a entrevistar a los trabajadores de esa isla, de ese lugar, y lo que le dijeron a ella es que ellos tenían la encomienda de cuidar ese lugar y que ellos trabajaban todos los días y todo el tiempo, aunque no estaba el dueño de esa isla. Ellos tenían que tener el lugar, ellos tenían que tener la casa, ellos tenían que mantener todo el lugar, aun cuando él no estuviera, porque en cualquier momento él iba a ese lugar. Él no les avisaba y él podía llegar en cualquier hora del día o de la noche. Él llegaba a ese lugar y confiaba que su propiedad estaba bien cuidado, estaba bien asegurado por aquellos que estaban trabajando en ese lugar. Él llegaba y no tenía que avisar cuando llegaba, por cuanto tenía gente en ese lugar que se ocupaba de todo el lugar. Nuestro Señor Jesucristo viene, y Él viene, como Él lo declara, como ladrón en la noche, cuando nosotros no sabemos, quizá cuando nosotros no pensemos, y Él viene por nosotros. ¿Cuál es la actitud que debemos de mantener? Una actitud de espera. Cuando la trompeta suene en aquel día, los santos que duermen, dice la palabra de Dios, que resucitarán primero. ¿Qué haremos nosotros si vemos a algún hermano que ha partido con el Señor, que se presenta? Algo que la palabra de Dios nos dice que va a ocurrir en ese tiempo es que todos aquellos que murieron creyendo en Él van a resucitar. Versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Todos aquellos que han muerto creyendo en el Señor escucharán el sonar de la trompeta, así como lo escuchará usted. Si usted no ha partido con el Señor y escuchará con sus oídos el sonido de la trompeta, aquel hermano que ha muerto, que su cuerpo quizás ha vuelto también al polvo de la tierra, dice la palabra de Dios que él escuchará también el sonido de las trompetas. Esta misma verdad es la que nos enseña el Señor Jesús en sus evangelios. Esta misma verdad el apóstol Pablo también nos los enseña en sus cartas, y es una amonestación para el pueblo de Dios que nosotros no debemos de ignorar. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, dice el apóstol. El pueblo de Dios no puede vivir en una ignorancia de este evento tan importante, de este evento tan trascendental para nuestra vida espiritual. Es el momento, es el tiempo en el cual tendremos ese encuentro final con nuestro Señor Jesucristo cuando Él regrese por su pueblo. Y el apóstol Pablo dice: no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. No quiero que ignoren acerca de esta verdad, para que ustedes no estén tristes como aquellos otros que no tienen esperanza. ¿Cómo resucitarán aquellos que han muerto
aquellos que han partido con el Señor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. El apóstol Pablo también abarca esta verdad. 15:52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Una de las preguntas que se hace el creyente es: ¿qué cuerpo tendremos en el tiempo de la resurrección? Dice la palabra que tendremos un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado. Jesús nos dio las primicias, Jesús nos dio el ejemplo de cómo un cuerpo va a ser resucitado, amén, después de ese momento de estar en el polvo de la tierra. Todo aquel que escuche la voz del Señor, esa voz de mando que los manda a levantarse, el sonido de la trompeta, que es el sonido que todos escucharemos. Dice la palabra de Dios entonces que aquellos que han muerto en el Señor se van a levantar con un cuerpo incorruptible, un cuerpo en donde el pecado ya no tiene lugar, un cuerpo en donde el pecado ya no tiene poder, un cuerpo en donde no tiene que ver nada con las cosas que este mundo corrompe. La resurrección incorruptible del cuerpo del creyente plantea por fin la importancia de un cambio total, un cambio que el Señor quiere que nosotros siempre tengamos al estar delante de su presencia. Cuando la trompeta suene en aquel día, ocurrirá el rapto, el arrebatamiento de todos los creyentes. Sigue diciendo en este versículo 52 de Primera de Corintios 15: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Este versículo, hermanos, está lleno de una verdad en el cual nos dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. El levantamiento de la iglesia será llevado a cabo en un momento en el cual mucha gente que no conoce al Señor, que ignora de todas estas verdades, que no esperan este momento tan glorioso en la vida del cristiano, ni siquiera lo notarán. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Versículo 51: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Será un momento en el cual el cristiano disfrutará de su encuentro final con su Señor. Y esa promesa es la promesa que cada uno de nosotros debemos de guardar en nuestro corazón. ¿Piensa usted en este momento? ¿Piensa usted durante algún momento del día en esta hermosa verdad en el cual vamos a escuchar la trompeta sonando allá en los cielos, anunciando que el Señor viene por su pueblo, viene por sus hijos, por sus escogidos, por aquellos que vivieron en obediencia a Él? ¿Piensa usted en algún momento del día, en algún momento de la semana, en ese momento final en donde el Señor regresará por usted? Es algo en el cual nosotros debemos de pensar. Es algo que nos debe de mantener alertas. Es algo que a nosotros nos debe de mantener trabajando siempre por lo espiritual. La persona que espera esto tiene un testimonio en su vida de estar deseando ese momento.
Cómo el testimonio puede ser realidad en la vida de una persona que está esperando ese momento cuando hace las cosas siempre para agradar el corazón del Señor. Su vida, nuestras vidas, tienen que ser vidas que agraden al Señor. Cuando nosotros vivimos un estilo de vida de acuerdo o imitando a lo que el Señor, nuestro Señor Jesucristo nos enseña y nos dice que seamos imitadores de Él, el apóstol Pablo retoma las palabras del Señor y dice: sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Hablamos que estamos esperando este momento de partir con el Señor. El último día del cristiano en la tierra será el día cuando escuchemos las trompetas, la trompeta final que se tocará para que nosotros podamos ser reunidos con nuestro Señor en el aire. Y por último, cuando la trompeta suene, hermanos, será aquel día de reunión con nuestro Señor. Es el día en el cual el día después ya no tiene usted que tener planeado nada para su vida aquí sobre la tierra. El día después de ese día se acabará para usted todas sus penas, todas sus cargas, todas sus tribulaciones, todas sus aflicciones, todos sus planes se han acabado hasta en ese día. Primera Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vivos y muertos, los que murieron, los que vivimos, los que creemos en el Señor, de todas las naciones, partiremos con el Señor y nos reuniremos con el Señor en el aire para así estar siempre con el Señor. Ese es el día en el cual nosotros escucharemos el sonido de esa trompeta que nos anunciará el reunirnos final con nuestro Señor. El apóstol Pablo nos da detalles interesantes. Por un lado, es el hecho de sostener una reunión con nuestro Señor en las nubes. Eso solamente nosotros podemos imaginarlo, pero con un cuerpo glorificado será algo que es posible, porque la palabra de Dios nos dice que tanto los que murieron como los que vivimos vamos a ser transformados para poder estar juntamente con nuestro Señor por toda una eternidad. Una hermosa reunión con nuestro amado Señor. Las reuniones como iglesia, las reuniones como pueblo de Dios que somos, siempre son de mucha bendición, siempre son maravillosos. La palabra de Dios una vez más nos enseña que es bueno y es delicioso habitar los hermanos juntos, estar los hermanos juntos, compartiendo nuestra vida cristiana, compartiendo los unos con los otros. Pero saben, la mejor reunión que jamás hemos podido tener está por delante, está por venir. Cuando suene la trompeta, seremos transformados y seremos llevados con el Señor. Tiene que desear como cristiano esta experiencia en su corazón. Usted tiene que formar parte de este momento de la cual la palabra de Dios nos enseña que se llevará a cabo muy pronto. El anhelo más grande de cada cristiano, de cada creyente, es formar parte de este momento en el cual escucharemos las trompetas y seremos llevados en el aire para estar con nuestro Señor. El toque de trompeta, hermanos, será para todos los que formamos parte de la iglesia del Señor. Los que han muerto, los que seguimos viviendo,
seremos transformados, seremos revestidos de ropas de lino fino, dice la palabra de Dios, para recibir y estar con nuestro amado Señor allá en las moradas que Él nos fue a preparar. Tenemos que creerlo, tenemos que aceptarlo, tenemos que recibirlo, tenemos que esperarlo, tenemos que estar gozosos del tiempo, del momento en el cual nosotros partiremos para estar con el Señor. Como iglesia, como hijo de Dios, esa debe de ser su esperanza. ¿Qué lo atrae a la iglesia? ¿Qué lo atrae o qué produce el que usted sea cristiano? ¿Qué lo mueve? ¿Qué lo motiva? ¿Una vida diferente solamente mientras está en este mundo? ¿Una vida en donde usted tenga a alguien en quien confiar y no sentirse solo? ¿Una vida solamente en quien refugiarse en sus momentos de problemas, en sus momentos de situaciones difíciles? ¿Qué es lo que lo mueve a ser cristiano? El saber que un día escucharemos el sonido de la bocina, no con temor, sino con alegría y júbilo, y podamos estar disfrutando de la presencia de nuestro Dios por toda una eternidad. Una alabanza que hemos entonado dice: solo me imagino lo que será estar junto a Él. Solo me imagino lo que será estar delante de su presencia. ¿Cómo será? ¿Cuál será mi reacción al mirarlo cara a cara? Debemos, mis hermanos, esperar ese momento, porque el día en el cual se toque o en el día que suene la trompeta es el día que empieza nuestra eternidad al lado de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello Dios está buscando y Dios está deseando corazones preparados, corazones que velan, corazones que se preparan, corazones que no duermen espiritualmente, corazones prudentes, no corazones insensatos, corazones, hermanos, que están ardiendo en deseo por ese momento. El cristiano tiene que anhelar escuchar el toque de la trompeta, y cuando lo escuchemos tiene que ser el sonido más maravilloso que puedan escuchar nuestros oídos, porque está anunciándonos la reunión que tendremos con aquel que murió en la cruz, con aquel que derramó su vida, con aquel que derramó su sangre para salvarnos, para liberarnos, para perdonarnos, para darnos una patria mejor, una patria celestial, un lugar de moradas eternas. Que su corazón se anime en esta mañana, que su corazón sea animado siempre a esperar el regreso y la venida de nuestro Señor por su pueblo. Que usted tenga la seguridad de formar parte de esa reunión. ¿Quiénes se irán? ¿Quiénes serán levantados? Aquellos que aman la venida del Señor, aquellos que aman el regreso del Señor, aquellos que esperan y anhelan escuchar el sonido de la trompeta, porque saben que esto indica el inicio de una maravillosa eternidad al lado de aquel que siempre nos ha amado. Voy a pedir que cierren sus ojos, todos ojos.